HAI Power. El software de optimización, autónomo y holístico, para empresas del sector eléctrico. Una visión completa del modelamiento en el sector eléctrico. La conferencia se divide en dos partes. Primera, cerebros artificiales empresariales para el sector energía. Segunda, HAI Power. Marco de referencia. Especificaciones técnicas. Aplicaciones. Este video se concentra en la segunda parte. Los interesados en la primera parte pueden ver el video referenciado en la imagen. HAI Power, el Enterprise-Wide Optimization System para agentes del sector electricidad and gas. Marco de referencia. Especificaciones técnicas. La presentación se concentra en los modelos matemáticos que hacen parte del sistema de soporte de decisiones para despacho de electricidad y de gas. El documento. Optimización de la cadena de suministro de electricidad. Proporciona de manera resumida el material utilizado en esta presentación. Existen múltiples documentos que puede facilitar HAI acerca de HAI Power. De esta manera podrán conocer las ventajas y los detalles técnicos de nuestros modelos matemáticos. La imagen, producida por IBM, presenta oportunidades para la optimización a lo largo de la cadena de suministro de electricidad. HAI Power. Nuestros competidores. Implementar modelos matemáticos complejos es un reto que solo los mejores pueden enfrentar. Algunos son: Energy Exemplar produce el modelo Plexos. Plexos unifica los flujos de datos, en cualquier granularidad, en una plataforma unificada de modelado y pronóstico de energía. Su potente motor de simulación analiza modelos energéticos zonales y nodales que van desde la planificación de inversiones a largo plazo hasta la planificación operativa a medio plazo y hasta las simulaciones de mercado a corto plazo, por hora e intrahorarias. Presta servicios para análisis nodal y zonal, renovables, mercados auxiliares, optimización hidráulica, planificación del gas y optimización de decisiones multiobjetivo. PSR Inc. produce los modelos SDDP, Opgen, NCP y ERA. Cada modelo ha sido desarrollado con el objetivo de cumplir una función específica. Por ejemplo, SDDP, planificación de sistemas eléctricos. NCP, Unit Commitment de unidades de generación. Opgen, planificación de largo plazo. Y ERA, desarrollo de proyectos de energía hidroeléctrica y almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. PSR Cloud es la aplicación que gestiona las ejecuciones remotas de los modelos. Encadenando modelos, por ejemplo, el SDDP unido con el NCP, se pueden resolver problemas más complejos, como la planificación de mediano plazo más el despacho de plantas en tiempo real. PSR utiliza como medio de encadenamiento la curva del valor del agua. De esta forma se espera conseguir la solución óptima y dar coherencia al proceso completo. Hypothalamus SA produce HAI Power, un Enterprise-Wide Optimization System soportado en los conceptos los cerebros artificiales empresariales, orientados a optimizar el funcionamiento integrado de la empresa completa, enfrentando todos los problemas que ello implica. Bajo Industria 4.0, el cerebro artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones. Se conceptualiza como el conjunto de modelos matemáticos que intercambian información de forma autónoma entre ellos, trabajando en línea utilizando optimización distribuida. Para tomar decisiones, el cerebro humano se enfrenta a la realidad, utilizando múltiples modelos que actúan permanentemente en paralelo. De la misma forma actúan los modelos matemáticos que integran los cerebros artificiales, autónomamente, en paralelo y distribuidos. Cuando todos los modelos que componen una empresa se resuelven utilizando los conceptos de optimización distribuida en tiempo real, se obtiene un hipotálamo artificial. El algoritmo que simula el hipotálamo es ensamblado por Optex, el robot cognitivo de la HAI, utilizando los modelos que tradicionalmente componen un sistema de apoyo a la decisión. HAI Power. Marco de referencia.
HAI Power integra los siguientes Enterprise-Wide Optimization Systems. HAWAT, WAT Resources Planning and Scheduling. HAIL, Electricity Supply Chain Optimization. HAISGO, Smart Grids Optimization, y HAI Gas, Natural Gas Supply Chain Optimization. Estos modelos juntos hacen de HAI Power el sistema de soporte de decisiones de los sistemas de electricidad y de gas natural. Cada uno de estos sistemas puede utilizarse individualmente o en conjunto y apoyar la planificación sectorial o regional, la programación de la operación y la generación de negocios. Esta presentación no incluye las redes inteligentes. HAI Power corresponde al conjunto de modelos producidos por HAI para el sector eléctrico. Está integrado por modelos de pronóstico y modelos de optimización, orientados a apoyar la toma de decisiones de los diferentes tipos de agentes que actúan en el sector eléctrico. Inversionista, generador, comercializador, distribuidor, transportador, Independent System Operator, superintendente, regulador, planificador y empresas industriales. Los modelos matemáticos de HAI utilizan intensivamente la optimización paralela a gran escala y la programación estocástica. El modelamiento matemático en HAI Power está concebido bajo la integración de 4 sistemas: hidráulico, eléctrico, redes inteligentes y gas natural. Los modelos matemáticos de cualquier sistema pueden ser utilizados todos integrados, o cada uno independientemente, a conveniencia del usuario. HAI Power es un sistema de soporte de decisiones especializado, que ha sido desarrollado para apoyar los procesos de toma de decisiones de los agentes, que participan en los mercados de electricidad y barra diagonal o en los de gas natural. HAI Power está integrado por un conjunto de modelos de optimización, que describen el proceso de oferta-demanda de electricidad y de gas natural. Desde este punto de vista determina el punto de equilibrio parcial de los mercados de electricidad-gas bajo condiciones de eficiencia económica. Bajo el nuevo paradigma de las tecnologías de potencia, que soporta a las redes inteligentes, HAI Power cubre de extremo a extremo el sistema de electricidad. HAI Power dispone de modelos orientados al mercado mayorista, HAIL, y de modelos para la optimización de Smart Grids, HAISGO. Esta presentación se enfoca en la presentación del modelo de despacho del modelo HAIL, que, en la práctica corresponde, también, al modelo de despacho de Smart Grids. La diferencia son la escala y las peculiaridades de cada sistema. HAI Power integra un conjunto de modelos de optimización matemática, con el sistema de información correspondiente. Los modelos son agregados para la planificación estratégica y táctica, y son detallados para la programación de operaciones. HAI Power se construye con base en los conceptos de modelado matemático estructurado, en el que las restricciones y todos los elementos algebraicos, índices, conjuntos, parámetros, variables, funciones objetivo, se almacenan en un sistema de información de modelado matemático, en inglés Mathematical Modeling Information System, MIS. Posteriormente los modelos matemáticos se construyen como un conjunto de problemas de optimización, y los problemas, a su vez, se definen como un conjunto de restricciones. HAI Power tiene un conjunto de ecuaciones básicas, núcleo, que son las que representan el sistema físico. A estas ecuaciones se suman las ecuaciones específicas de cada problema, lo que permite al usuario disponer de modelos diferenciados de acuerdo con las peculiaridades del sistema y del mercado en el cual opera. El diagrama presenta el hipotálamo artificial de HAI Power. El modelo de despacho de electricidad y gas, HAING, es el corazón de un sistema de soporte de decisiones para las empresas que se desempeñan en estos sectores. HAING se complementa con otros modelos matemáticos que requieren de la simulación del despacho, para poder evaluar precisamente el costo de las decisiones. Todos estos modelos son de programación matemática. Ya o tipo de optimización estocástica no anticipativa, y se pueden resolver utilizando optimización paralela a gran escala, de acuerdo con el estado del arte de las metodologías y tecnologías propias de esta ciencia. A partir de las ecuaciones básicas de NG, se generan variaciones del modelo,
de acuerdo con los conceptos tecnoeconómicos que soportan un caso de uso específico. Modelos de planificación. Se tienen varias alternativas, complementarias, para despachar el sistema electricidad-gas, bajo diferentes hipótesis. Despacho económico. Despacho económico regulado, y despacho de equilibrio de NAS-Carnot. Modelo de operación. Unit Commitment. De ser necesario, estos dos tipos de modelos se pueden integrar, en un modelo monolítico o en uno encadenado. Los modelos de despacho son el centro para construir otros modelos complementarios, para optimizar otras actividades funcionales que debe realizar la empresa. Estos modelos son: diseño de la cadena de abastecimiento, gestión financiera, ETRM, Energy Trading and Risk Management, y mantenimiento. HAI Power corresponde al conjunto de modelos matemáticos producidos por HAI, orientados a apoyar la toma de decisiones de los diferentes tipos de agentes que actúan en el sector eléctrico. Los modelos matemáticos de HAI utilizan intensivamente la optimización paralela a gran escala y la programación estocástica. HAI Power se integran por intermedio de las bases de datos de entrada-salida en torno a un modelo de datos común, lo que permite conectar modelos automáticamente a través del sistema de información. HAI Power. Modelos matemáticos para el despacho de electricidad y gas. Planificación de la explotación de yacimientos de gas natural. Despacho económico. Despacho de plantas de generación de electricidad, minimizando el costo de operación del sistema interconectado. Simula un mercado que asume competencia perfecta entre generadores. Es el despacho tradicionalmente utilizado cuando el mercado es controlado por modelos. Despacho económico regulado, ERD. Despacho de plantas minimizando el costo de operación, más el costo regulado del mercado eléctrico, o sea los costos que se derivan de las decisiones de la regulación del mercado. Como punto de partida se utiliza el modelo de despacho económico tradicional, al cual se incluyen las ecuaciones de costos o ingresos regulatorios. El modelo ampliado equivale a un modelo de despacho a mínimo costo, tomando en cuenta los costos de operación, más los costos derivados de la reglamentación. El nuevo modelo tiene dos tipos de variables y de restricciones, las del despacho físico, en G, y las derivadas del mercado reglamentado. Este modelo asume competencia perfecta entre generadores, la diferencia es que son generadores informados, racionales, que incluyen como parte del análisis los costos, o beneficios, que se derivan de la reglamentación. La no inclusión de los costos reglamentados implica un análisis equivocado, que debe generar sesgos en las decisiones del usuario. El modelo HAI-RD puede utilizarse para toma de decisiones de los agentes, igual que con el modelo simple de despacho económico, pero utilizando una mejor aproximación, y análisis de los impactos de las propuestas reglamentarias, válida para cualquiera de las autoridades y de los agentes del mercado. Ignorar que la reglamentación afecta el despacho parece ser una posición ingenua. Despacho de equilibrio de Nash-Conard, NCD. Despacho de plantas orientadas a la simulación de mercados eléctricos competitivos, con agentes que pueden influir en las transacciones que se producen en el mercado, normalmente por medio de ofertas de precios y/o de cantidades. Se consideran dos tipos de agentes, los creadores de precio y los tomadores de precio. La mejor forma de visualizar el modelo NCD es descomponerlo en sus partes. Cada una de ellas es un problema matemático. El primer modelo representa la demanda inelástica, o no, que acepta, o no, las ofertas de los generadores. Este modelo representa a la sociedad. Normalmente esta función es realizada por el ISO, Interconnected System Operator, que asume la función de implementar el proceso de optimización, por medio de un modelo del mercado spot con restricciones físicas y comerciales. Dependiendo de la reglamentación, puede definir precios o cantidades o precios y cantidades. En el segundo nivel, se tienen los generadores que realizan sus ofertas, las cuales son enviadas al ISO, que decide cuáles aceptar, cuáles rechazar, y define el precio spot. El equilibrio del mercado se consigue en un proceso iterativo. Esta es una forma de mercado, común en los mercados competitivos,
basados en ofertas de los agentes. Se debe tener en cuenta que el equilibrio, lo óptimo para la sociedad, se consigue en un proceso iterativo, y nunca en un proceso de una sola pasada. Si llega a ser así, sería una casualidad. Los métodos de solución pueden ser coordinación lagrangiana, o tipo Benders, en inglés Lagrangian or Benders Coordination, y programación matemática con restricciones de equilibrio, en inglés Mathematical Programming with Equilibrium Constraints, PEC. En los mercados eléctricos competitivos, los agentes generadores conforman un oligopolio del tipo Stackelberg, en el que existe un grupo pequeño de agentes dominantes, y el resto son agentes dominados. Los primeros tienen la fuerza para definir precios, price makers, y los segundos, price takers, deben aceptar los precios definidos por los agentes dominantes. Organizando un modelo de 3 niveles, se puede determinar los puntos de equilibrios para este tipo de mercado. El efecto de la diferencia de los resultados de los dos modelos, despacho económico y despacho competitivo. Se ve a continuación. La imagen extraída de la conferencia Bid-Based Dispatch in Large Scale Hydro Systems, dictada por Luis Barroso, presenta la producción de energía hidráulica en un mercado competitivo, en el que los agentes toman posiciones estratégicas. En este caso, la energía hidráulica será menor que en los mercados despachados por modelos matemáticos de despacho económico tradicional. Por otro lado, si se analizan los precios spot, la posición estratégica de los agentes generadores producirá precios spot más altos que los modelos de despacho a mínimo costo. Obviamente, si un agente utiliza modelos de despacho a mínimo costo para estimar sus ingresos, precio por cantidad, es posible que las cuentas financieras no le cuadren. Unique Commitment, UC asociado con decisiones de programación operativa de corto plazo, o sea la optimización del despacho detallado por hora, o por periodos más pequeños, respetando todas las restricciones no lineales y discretas del sistema. El modelo UC es un problema matemático, que puede llegar a ser Mixed Nonlinear Non-Convex Optimization, lo que implica que requiere de un esfuerzo especial para su solución, dado que su característica de tiempo real no permite aproximaciones no factibles para su solución. Por otro lado, se requiere coordinar el modelo UC con un modelo de planificación de mediano plazo, DP, que establece las condiciones de frontera, de tal forma que el estado del sistema al final del problema UC sean el mismo que al comienzo del problema DP. Lo ideal es resolver un solo modelo, que permitiese representar el sistema con todo detalle durante todo el periodo de planificación, o sea resolver un problema de scheduling de largo plazo. Para los periodos 1T. Para sistemas complejos, esto puede no ser viable computacionalmente. Sin embargo, para sistemas no tan complejos la alternativa podría ser viable, considerando la capacidad computacional ofrecida por la industria 4.0. Por lo anterior, convencionalmente se ha considerado necesario recurrir a la integración de los dos modelos, UC y DP, debiendo considerar las aproximaciones que dicha decisión conlleva. Una alternativa, la más simple, es reunir los dos modelos en uno solo, y resolverlo de manera integral, sin recurrir a esquemas de coordinación de modelos. Para ello se divide el horizonte de planificación en dos periodos. Uno a TCP, modelado como un problema UC, y TCP más 1 a T, modelado como un problema DP. En este caso la integración se realiza por medio de las variables de estado del sistema, los inventarios al final del periodo TCP del modelo UC, con los inventarios iniciales del modelo DP. Esto implica introducir restricciones de igualdad para forzar que se cumpla el acople. Este modelo podría servir para realizar la programación de corto plazo, con la planificación de mediano plazo. La forma tradicional de enfrentar el problema es coordinar los dos modelos, resolviendo cada uno de ellos independientemente, offline, de forma tal que el modelo de planificación del despacho, DP, establezca las condiciones de frontera del modelo de programación del despacho, UC, que pueden interpretarse como las metas óptimas de la planificación. Este enfoque podría no tener solución factible en UC, debido a que las diferencias, y/diagonal aproximaciones, podrían conllevar a la no factibilidad del conjunto de metas establecidas por DP para UC. Existen dos alternativas para realizar la coordinación. Coordinación por medio de las variables económicas, variables duales o precios.
Para ello se fija el valor de oportunidad de los inventarios al final del periodo TCP o al comienzo del periodo 1. En este caso corresponde al valor del agua. La aplicación de este enfoque debe ser cuidadosa, ya que las condiciones de frontera deben representar la variación de precios intraperiodo, pero, lo común, es solo tener en cuenta una muestra del valor del agua, al comienzo o al final del horizonte de planificación. Esto puede llevar a perfiles de valor del agua, que distan mucho del perfil estimado por el modelo DP, que nunca es visto por UC. Este enfoque siempre da soluciones factibles, pero pueden llegar a estar lejos de la optimalidad, debido a la distorsión del perfil dinámico de precios. Coordinación por medio de las variables físicas, variables primals o cantidades. Para ello se fijan las cantidades de los recursos a utilizar y las cantidades a producir de los productos industriales durante el periodo de operación de 1 a TCP. También se fijan los niveles de inventario a alcanzar al final del periodo, momento TCP. Este enfoque no distorsiona el perfil dinámico de precios, pero puede no tener solución factible, debido a las pequeñas diferencias entre los dos modelos. Las no factibilidades pueden manejarse por medio de restricciones blandas, que introduzcan holguras penalizadas en la función objetivo, para obtener que la programación final se acerque a las metas óptimas establecidas por la planificación. El modelo integrado puede resolverse utilizando técnicas de gran escala, como Benders Partition y Lagrangian Relaxation. Este enfoque disminuye el tiempo de solución y los requerimientos de memoria. Conceptualización del sistema de electricidad y gas. HAI-BAT. Modelo hidráulico. Corresponde al sistema de soporte de decisiones especialmente orientado a la planificación y la operación de los recursos hídricos. Este SSD puede utilizarse solo o integrarse a HAI-Power. HAI-BAT permite cualquier tipo de conectividad para la topología del sistema hidráulico. Se incluye el modelamiento de centrales con almacenamiento por bombeo, con modelamiento detallado de las estaciones de bombeo. Si existen reglas de manejo especiales para el recurso hídrico, por ejemplo, convenios exógenos para manejo de demandas externas, estas se pueden incluir en el modelaje. Para el recurso hídrico, se dispone de varios generadores sintéticos. El primero puede estar soportado en modelos estadísticos de generación sintética multivariada, como el de Fearing-Metals. Este tipo de modelos, orientados a preservar la media, pueden tener limitaciones para representar las colas de la distribución probabilística. El segundo, de uso común, está basado en la extracción de segmentos, subseries, de la serie histórica. El sustento teórico de esta metodología es: las series históricas son una muestra de un proceso que ha ocurrido en la vida real, que se supone estacionario, que vuelve al promedio entre años, a nivel mensual o semanal. Depende de la frecuencia de datos de la serie histórica. La serie histórica conserva el valor esperado, correlaciones cruzadas, rezago 0 y rezago 1, de todas las variables hidroclimáticas, y la serie histórica contiene eventos extremos, que han ocurrido en la realidad y, por lo tanto, algunas de las subseries están vinculadas a estos eventos que preservan la distribución de las colas de la distribución probabilística. El modelador puede escoger las subseries históricas a utilizar, teniendo en cuenta algún indicador de criticidad, de mucha o poca agua. El tercero, desarrollado por HAI, está soportado en el análisis de los eventos ENSO, el Niño Oscilación del Sur, en inglés ENSO, el Niño Southern Oscillation, que han demostrado ser determinantes de las variables climatológicas energéticas, entrada de agua, velocidad del viento y luminosidad solar. El ENSO es una variable fundamental para pronosticar eventos que pueden ocurrir en los países de la cuenca del Pacífico, pero su efecto impacta a nivel mundial. La importancia de los eventos ENSO ha llevado a una gran cantidad de investigaciones, las cuales cuentan con múltiples modelos orientados a pronosticar eventos ENSO en el corto y en el mediano plazo. El IRI, International Research Institute for Climate and Society, Columbia University, publica resultados obtenidos con dos metodologías de proyección del índice ENOS. Subjetivo, basado en un consenso entre analistas del CPC, Centro de Predicción del Clima, y del IRI. Objetivo, basado en un modelo de regresión bayesiana de integración de modelos de predicción, de múltiples fuentes,
que determina los factores de ponderación de cada uno de los modelos disponibles. Se utilizan dos tipos de modelos de pronóstico. Dinámicos, basados en la modelación física de la dinámica del proceso, y estadísticos, basados en evidencia empírica del proceso. Las gráficas incluyen la predicción realizada con cada tipo de modelo. El gráfico presenta las predicciones de los modelos incluidos en los estudios del IRI y del modelo de consolidación bayesiana de pronósticos, para el caso de los modelos estadísticos. La metodología HAI se basa en la integración de la predicción ENSO del IRI con las series históricas observadas de variables climatológicas. El modelo HAI-ENOS utiliza un modelo de optimización, cuyo resultado es la combinación convexa de series históricas, que mejor representan un escenario sintético generado a partir de las características estadísticas del pronóstico IRI. Otros factores que puede tener en cuenta HAI-BAT es la evaporación del agua en los embalses, la cual puede ser función de variables hidroclimáticas, unida al nivel del agua en el embalse, y a medidas de control de la evaporación. En el modelaje de sistemas eléctricos, para planificar y programar el despacho de plantas, ha sido tradicional el uso de penalizaciones subjetivas. Esto data del comienzo del uso de modelos lineales, muchos de los cuales aún se siguen utilizando, para manejar aspectos no lineales del problema real. Algunos ejemplos del uso de este tipo de artificios son: vertimientos de embalses, para controlar vertimientos anticipados de una cadena de baja productividad a una de mayor productividad, técnica o económica. Manejo de otras demandas prioritarias, como riego, acueducto, caudales mínimos, control de inundaciones, y control del nivel mínimo de los embalses para dar confiabilidad al sistema. Estos enfoques conllevan la distorsión del problema dual asociado. HAI-BAT permite al usuario seleccionar el modelamiento exacto, alternativo a las penalizaciones subjetivas. A continuación, se presenta el efecto en el despacho de plantas de factores de penalización de vertimiento de embalses y de caudal mínimo. Los experimentos y sus resultados fueron extraídos de un reporte de usuarios de un modelo de despacho de uso normal en el ambiente eléctrico, realizado a finales del siglo pasado. Para cada parámetro subjetivo, cada tipo de penalización, se seleccionaron 3 valores, los cuales se reportan en la tabla. La tabla presenta los valores promedios para la generación en cada caso. Dado la falta de soporte técnico de los parámetros, los resultados dependen de la decisión del modelador. Asignar los valores mínimos maximiza la generación hidráulica, lo que es coherente ya que, para valores de 0, es equivalente a no afectar la generación hidráulica. Pero la cuantificación del parámetro no es justificable. Por otro lado, mantener una penalización media del vertimiento y maximizar la penalización por caudal mínimo maximiza la generación térmica. Los resultados presentados son incoherentes, ya que se esperaría una tendencia continua. La cuantificación del parámetro no es justificable. Poner de acuerdo a los usuarios del modelo puede llegar a ser complicado. Se puede notar que las dos restricciones blandas pueden formularse como duras, transformando el problema en uno de programación mixta. Los vertimientos de un embalse se modelan por medio de un canal, que se utiliza cuando no se puede controlar el agua almacenada en el embalse. Si estas aguas aliviadas, posteriormente son aprovechadas para atender demanda de agua y o de electricidad, se conlleva un problema matemático, que se presenta cuando el vertimiento implica mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, que, por la vía normal, ya que convierten el problema en uno de programación disyuntiva, que para resolverse exactamente requiere del uso de variables binarias. Lo tradicional para evitar el problema matemático es incluir penalizaciones en la función objetivo, lo que no resuelve el problema, ya que en programación estocástica pueden existir situaciones en las que el vertimiento se da, pero no lo identificamos en los resultados. Adicionalmente, se altera la zona de factibilidad de las variables duales. HAWA controla vertimientos de embalses y de centrales hidroeléctricas de manera exacta. La degeneración de la solución óptima está relacionada con las múltiples soluciones físicas, variables PRI-males, que cumplen con las condiciones de optimalidad y de factibilidad del problema. En una solución óptima normal solo hay un punto solución al problema. Es lo ideal. En el caso degenerado,
El conjunto de las soluciones óptimas se encuentra sobre el hiperplano que define una de las restricciones, con la cual es colineal o paralela con el hiperplano de la función objetivo. En un problema de programación convexa, estas soluciones equióptimas se encuentran en un conjunto convexo. Los algoritmos de solución encuentran solo un punto, del infinito número de puntos que conforman el conjunto convexo. En el caso de sistemas hidroeléctricos, el problema se presenta cuando existe desequilibrio entre la oferta y la demanda que atiende el sistema. La degeneración implica que, utilizar el recurso hídrico de un conjunto de embalses, durante un determinado conjunto de periodos, es indiferente, ya que no altera el costo de operación, produciendo el mismo valor para la función objetivo. Varios problemas importantes se derivan de la degeneración. Mayor dificultad al resolver los problemas de optimización, por lo tanto, mayor esfuerzo computacional. Dificultad al comparar soluciones obtenidas con diferentes algoritmos o modelos, que siendo iguales producen aparentemente grandes cambios, manteniendo en todos los casos el mismo valor de la función objetivo. Indefinición de las variables duales. A nivel de los embalses individuales, y problemas en la implementación de reglamentaciones, debido a múltiples remuneraciones para los agentes. HAIL puede resolver el problema de indefinición de las variables duales en cadenas de embalses, físicas o virtuales, que producen soluciones degeneradas. Según su capacidad de eficiencia para transformación de la energía, dos tipos de centrales hidráulicas. Centrales de cabeza fija. Se considera un factor de eficiencia para la central independiente de la cabeza de un embalse asociado a la central. Centrales de cabeza variable. Se considera un factor de eficiencia para la central dependiente de la cabeza de un embalse asociado a la central. Existen otras clasificaciones a considerar, como que tenga o no embalse, o pondaje, o que tenga bypass o que no lo tengan. Se debe notar que el primer caso es fácilmente modelible mediante modelos lineales. El segundo caso conlleva a un modelamiento matemático complejo, ya que su consideración deriva en un problema no lineal no convexo, que implica dificultades computacionales cuando se desea tener la solución exacta al problema. En HAI-BAT, la central hidráulica se considera integrada por múltiples unidades de generación, que son las que convierten la turbinación de agua en energía eléctrica. Existen múltiples tipos de turbinas, las más conocidas, Pelton, Francis y Kaplan. A pesar de que su objetivo es el mismo, generación de electricidad, cada una de ellas se diferencia por las zonas de factibilidad de la operación, y las curvas de eficiencia de la transformación de energía cinética en eléctrica. Estas curvas son convexas, logrando la mayor eficiencia antes del 100% de la capacidad de turbinación. Ignorar esta característica en la optimización implica uso ineficiente del agua, ya que cuando se opera cerca de la capacidad de la turbina, una aproximación lineal tenderá a operar la turbina al 100% de su capacidad. La curva de hidrogeneración está relacionada directamente con la batimetría del embalse, la cual se asume, generalmente, que está asociada a una aproximación convexa, que se puede representar con un convex hull. Si se utiliza una aproximación convexa, el problema será lineal y bien aproximado. Para embalses reales, es posible que la batimetría presente concavidades. En ese caso, en una aproximación convexa existirían zonas de sobreestimación y otras de subestimación. La gráfica presenta posibles funciones que relacionan la generación hidráulica, GH, con el caudal turbinado, Q, para diferentes cabezas hidráulicas, H. Si el convex hull, aproximación lineal, no coincide exactamente con la realidad, puede ser conveniente, y o necesario, realizar un ajuste para obtener resultados más precisos. Esto implicará el uso de variables binarias. En HAWAT, el modelaje de la generación de centrales con cabeza variable se basa en el enfoque convex hull, presentado en el artículo Four-Dimensional Model of Hydro Generation for the Short-Term Hydrothermal Dispatch Problem Considering Head and Spillage Effects. El convex hull corresponde a la mínima envolvente discreta, que contiene todos los puntos de la función de hidrogeneración, megavatios, como función del caudal turbinado, metros cúbicos por segundo. La aproximación se basa en la discretización del almacenamiento y del caudal con base en una malla de puntos, en inglés grid, para los cuales se puede evaluar precisamente la función de hidrogeneración.
Los proyectos de generación de electricidad, con base en almacenamiento de agua por bombeo, en inglés pumping storage, deben tener en cuenta que el caudal de bombeo depende de la configuración de las bombas de una estación. La presión es determinada por la diferencia de nivel del embalse superior, más las pérdidas de energía en la tubería, que crecen exponencialmente con el caudal. Esta combinación define el tiempo durante el cual se estará bombeando agua, y la cantidad de agua bombeada, lo que definirá la dinámica del uso del agua en la central de generación. El método de simulación más simple es modelar el funcionamiento agregado de la estación de bombeo, con base en una función no lineal exponencial, que se podría aproximar por una polilínea linealizada a trozos. Esto puede ser viable en modelos tácticos o estratégicos. La alternativa, quizás necesaria para grandes centrales de este tipo, es el modelaje detallado del funcionamiento de la estación de bombeo. El problema matemático es bastante complejo, del tipo MIMP, Mixed Integer Nonlinear Programming. Con base en la experiencia desarrollada por HAI, en proyectos de oleoductos, se incluye en Howard el modelamiento detallado, con base en un convex hull de la operación óptima de la estación de bombeo. El primer paso es la descomposición del problema, generando la envoltura convexa de toda la estación de bombeo. El proceso de almacenamiento y uso de estos resultados hace parte del manejo del hipocampo artificial, que corresponde a la memoria del cerebro artificial. Este proceso implica extraer del modelo monolítico el modelo de las estaciones de bombeo. Con este modelo, se producirá la envolvente convexa, que se representará por medio de una malla de puntos caudal-presión. Para cada punto de la malla, se debe resolver el problema de optimización de la operación de la estación de bombeo. Dado que el producto a bombear es agua, que no cambia dinámicamente sus características, los resultados del proceso se almacenan en una base de datos permanente, para su posterior uso en el modelo de optimización del sistema de tuberías. Este proceso se puede realizar fuera de línea, antes del uso del modelo de optimización. El modelo integral debe incorporar las ecuaciones que permitan trabajar con el convex hull para determinar el caudal y la presión de la estación. HAIL. Modelo eléctrico. Corresponde al sistema de soporte de decisiones especialmente orientado a la planificación y la operación de la cadena de suministro de la electricidad. Este SSD es el núcleo de High Power. El sistema eléctrico está basado en el modelamiento de barras y circuitos. En las barras se conectan todas las instalaciones del sistema, como hidroplantas, termoeléctricas, granjas de energía renovable, interconexiones internacionales, demandas regionales e instalaciones industriales. Los circuitos conectan las barras por medio del sistema de transmisión o de distribución. Se preservan las leyes eléctricas para los flujos, y las pérdidas se calculan con base en una aproximación lineal, de la aproximación cosenoidal. Se consideran múltiples tipos de plantas térmicas, las cuales son modeladas con detalle. Se simulan las fuentes tradicionales de energía renovable, como la eólica, la solar y los almacenamientos de energía basados en pilas. El modelaje tradicional se ha extendido a otras fuentes, que están creciendo rápidamente, como la geotérmica, la ondimotriz, la mareomotriz y la biomasa. De igual forma se puede incluir el manejo del hidrógeno, azul o verde. Este combustible es el más prometedor, para controlar las emisiones generadas por el consumo de energía. Es posible incluir cualquier otra fuente de energía, por ejemplo, procesos industriales que están en capacidad de producir o consumir energía, de forma tal que puedan afectar al sistema eléctrico. Sistema de transmisión de electricidad. Topología. La conectividad de la infraestructura eléctrica es la parte central del modelo eléctrico. Para ello se consideran tres versiones para representar el sistema de interconexión: nodo único, áreas operativas y barras y circuitos. Las tres representaciones son útiles dependiendo del tipo de estudio que se desea realizar con HAIL. El flujo de carga se basa en la aproximación DC de las ecuaciones de flujo de carga AC, que es una forma aproximada de resolver ecuaciones de flujo de carga no lineal. El método de cálculo considera la potencia activa que fluye por las líneas de transmisión y la diferencia que existe entre los ángulos de las tensiones en las barras.
Los valores obtenidos son muy próximos a los obtenidos usando un modelo no lineal, imponiendo un esfuerzo computacional pequeño, pero a la vez robusto. La aproximación de se mejora conforme el nivel de tensión es superior, como en el análisis de un sistema de transmisión. Para determinar el flujo de carga entre barras, o entre áreas operativas, tenemos dos ecuaciones básicas que se deben cumplir. La primera ley de Kirchhoff que asegura el balance de energía en cada barra del sistema. Esta puede considerar las pérdidas en los circuitos. Aproximación lineal de C que relaciona los parámetros físicos de las líneas, con flujo asociado por ellas, en función de la diferencia angular de las barras, de origen y de destino. Pérdidas óhmicas en los circuitos. La potencia activa disipada en un circuito es una función no lineal de la diferencia de los voltajes entre las barras que conecta el circuito. En palabras se expresa como conductancia del circuito, multiplicada por la diferencia del cuadrado de los voltajes. Menos 2 veces la conductancia, multiplicada por el producto de los voltajes, multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos en las barras. El problema que se genera será del tipo no lineal, difícil de resolver. El sistema de pérdidas implementado en HAIL es la aproximación lineal de la aproximación cosenoidal que se basa en una función lineal a trozos, de la aproximación basada en la función coseno. El eje del incremento angular se divide en segmentos, y a cada segmento se asigna la pendiente, y una variable de optimización. Esta aproximación mantiene el problema como lineal. Esta aproximación es la utilizada de manera estándar por HAIL. La gráfica presenta la comparación de las dos alternativas para casos reales. La aproximación es única para todos los circuitos del sistema de transmisión. Generalmente, la minimización del costo de operación tiene como contrapartida la minimización de las pérdidas debidas a la transmisión. Sin embargo, hay situaciones específicas donde se presenta un incremento de las pérdidas, que no implica costos mayores de operación, lo que implica soluciones degeneradas con dos tipos de pérdidas ficticias. El primero, aparece en las zonas donde el incremento en generación mantiene el costo de operación del sistema. Esta situación puede ocurrir cuando hay energía hidráulica en exceso, sin costo alguno. El segundo, aparece cuando hay circuitos sobrecargados en el sistema. En ese caso, las pérdidas adicionales en los circuitos adyacentes a los sobrecargados pueden relajar algunas restricciones activas, y, por lo tanto, modificar las pérdidas, sin modificar valor de la función objetivo. Estas pérdidas ficticias pueden suprimirse mediante aproximaciones binario mixtas, aproximaciones no lineales continuas, y/o pequeñas penalizaciones en la función objetivo. Las modificaciones pueden reducirse a los circuitos que presentan pérdidas ficticias. Las soluciones degeneradas nunca son convenientes. HAIL permite la conectividad de múltiples tipos de central de generación de electricidad. Adicional a los tipos ya incorporados en HAIL, se puede adicionar fácilmente cualquier otra instalación, implementando las ecuaciones correspondientes. Esto lo puede llegar a ser un usuario avanzado, gracias al enfoque de modelamiento matemático estructurado de Optex. Las centrales se pueden simular, agregadamente como un todo, o detalladamente con base en las unidades que la componen. HAIL permite la simulación de las plantas térmicas denominadas mass run, que se deben utilizar en la base, por su poca flexibilidad para cambiar de nivel de generación, y o sus altos costos de arranque parada. Un ejemplo típico son las plantas de carbón, y las plantas nucleares. En este caso la simulación implica que la planta debe operar al mismo nivel de potencia durante todos los bloques de carga de un periodo del horizonte de planificación. El arranque parada se maneja con variables binarias. Las plantas térmicas aeroderivadas pueden utilizar múltiples tipos de combustibles, cada uno de ellos diferenciado por el costo del combustible ubicado en la planta térmica y/o por el heat rate asociado a dicho combustible. Es claro que, bajo condiciones de abundancia de combustibles, el modelo siempre seleccionará el combustible más eficiente económicamente. En condiciones de escasez el modelo seleccionará el combustible, que implique menores costos marginales para la demanda atendida. Todas las centrales vinculadas al gas natural se deben conectar al sector demanda térmica del mercado de gas natural, de forma tal que el sistema pueda establecer el balance oferta-demanda de este combustible.
Las plantas de ciclo combinado se modelan detalladamente por medio de variables binarias. Parte de la radiación solar que llega a la Tierra es absorbida, reflejada y difundida por las nubes, y solo el 47% llega a la superficie terrestre. Este porcentaje depende principalmente de las condiciones climatológicas, la época del año, y la latitud del lugar de incidencia de la radiación. El modelamiento de las centrales solares se realiza con base en las series sintéticas hidroclimáticas. Se consideran dos tipos de centrales, I, granjas solares, y II, plantas termosolares. La energía eólica utiliza la energía cinética del viento, y es consecuencia de la diferencia de presiones existentes, provocando el movimiento de las masas de aire de alta a baja presión. La generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica depende de la densidad, la velocidad, la dirección y la frecuencia de los vientos, todas variables aleatorias. El comportamiento de las turbinas depende de su tipo. Este modelamiento diferencial se realiza a partir de las series sintética hidroclimáticas. El modelaje eólico se basa en la función de conversión de la velocidad del viento en electricidad, la cual depende del tipo de turbina. Como ejemplo se presentan dos turbinas. Tienen una velocidad mínima para operar, 6 metros por segundo. Tienen una velocidad máxima que limita la operación, 20 metros por segundo. La turbina Fexspire alcanza su máxima de eficiencia en 14 metros por segundo, a partir del cual comienza a perder eficiencia. La turbina variable Slip alcanza su máxima eficiencia en 12 metros por segundo, a partir de allí queda estable, y los límites de operación, 6 a 20 m/s, generan dos discontinuidades que no se pueden ignorar, debido que puede implicar la conexión, la desconexión, de toda la central eólica. La conversión de la biomasa es el proceso que involucra la extracción de la energía útil existente en la biomasa, a través de procesos termoquímicos, bioquímicos y mecánicos. La biomasa tradicional y la fósil utilizan la combustión térmica, madera, carbón, petróleo, y la biomasa residual, o sostenible, reutiliza los subproductos de actividades agrícolas y de los residuos sólidos en la generación de energía eléctrica por combustión o gasificación en calderas. Normalmente, la disponibilidad de biomasa es una variable aleatoria y, por lo tanto, se requiere generar series sintéticas para definir su disponibilidad. HI Power incluye las ecuaciones correspondientes para manejar los almacenamientos de energía. Las variables incluidas en el modelo son la velocidad de carga y descarga, y el tiempo de carga y descarga. Esto convierte el problema en no lineal, debido a que la cantidad de energía es igual a velocidad por tiempo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la eficiencia de la carga, la cual función de la velocidad. En el proceso de optimización de la eficiencia energética industrial, HI integra modelos de procesos industriales complejos, para simular producción industrial, producción de servicios auxiliares, intercambio de electricidad con el sistema interconectado. Esto para rediseñar y estudiar el sistema de suministro de energía, de acuerdo con las nuevas tecnologías de los sistemas de potencia, y la reglamentación del sistema y del mercado eléctrico. En este caso, el servicio industrial de interés es el consumo de la electricidad en la planta industrial, el cual proviene de la planta de servicios industriales, tal como lo presenta la imagen. La optimización de la eficiencia energética industrial es parte fundamental de la respuesta de la demanda en el proceso de transformación del sector eléctrico. Implica la optimización simultánea de la producción industrial y de la conversión de energía, la cuantificación de las emisiones contaminantes de gases y de líquidos, que están asociadas a leyes de control ambiental cada vez más exigentes, y el intercambio de electricidad con el sistema eléctrico. La optimización simultánea tanto de la producción industrial como de la conversión de energía está relacionada con las emisiones contaminantes de gases y líquidos, lo que conlleva determinar la mezcla óptima de combustibles, para minimizar costos y cumplir con la normativa ambiental. Para la industria pesada, el problema funcional es complejo, ya que implica una nueva área de actividad en la empresa. Por lo tanto, en algunos casos, es conveniente integrar el modelo HI Power con los modelos de la empresa, para analizar con detalle el impacto de proyectos de cogeneración,
que implican participar en el mercado eléctrico, en compra-venta de energía, y de AGC, Automatic Generation Control. Demanda de electricidad. La demanda se maneja mediante regiones, que deben vincularse a las barras del sistema. La región puede asociarse a países, o regiones dentro de países, que se caracterizan porque sus procesos de cálculo son independientes. HAIL considera dos tipos de sectores consumidores. Vegetativo, demanda con crecimiento natural, la cual se proyecta con base en factores de desagregación para cada barra, cada bloque de carga, y cada periodo. Industrial, demanda generada por los proyectos industriales, en marcha o futuros, la cual se proyecta individualmente para cada proyecto industrial. La demanda total en cada barra corresponde a la suma de las demandas de los dos sectores. Dadas las tendencias del cambio del sector eléctrico, han surgido nuevas formas masivas de consumo de electricidad, como son redes inteligentes y carros eléctricos. Estas nuevas formas de consumo afectarán la curva de carga de las regiones, y deben ser tenidas en cuenta para un modelaje realista. A la fecha HAI está realizando las investigaciones y el desarrollo tecnológico necesarios para incluir eficazmente las nuevas formas de demanda en HAIL. Cada nodo de consumo tiene su propia demanda y su propia curva de carga o de duración de carga. En general se asume que se simula un día típico para cada nodo y para cada periodo del horizonte de simulación, de forma tal de considerar las variaciones estacionales diarias. Se debe notar que no hay límites en el número de bloques en que se puede dividir el periodo, por lo tanto, se pueden despachar múltiples días típicos de consumo, ejemplo, festivo o domingo, sábado, y día hábil. Los bloques de carga se pueden asociar a secuencia de horas, y asociar centrales, principalmente filo de agua, para los que se planifica un ciclo de operación diaria. HAI Gas. Modelo de gas natural. Corresponde al sistema de soporte de decisiones especialmente orientado a la planificación y la operación de la cadena de suministro de gas natural. Este SSD puede utilizarse solo o integrarse a Hackable. La imagen presenta la cadena de abastecimiento del gas natural. HAI Gas, el módulo de transporte y suministro de gas natural, en adelante simplemente gas, describe el proceso de oferta y de demanda de gas. La extracción de gas del yacimiento está asociada a diferentes tipos de gas, los cuales se diferencia con base en su contenido calórico, MBTU. Desde este punto de vista, su integración con el sistema eléctrico determina el punto de equilibrio económico electricidad-gas bajo las hipótesis de mercado que se estén realizando. En el caso de modelos de despacho a mínimo costo, la hipótesis económica corresponde a mercados perfectos. A continuación, se presenta la descripción resumida de las entidades que hacen parte del sistema de gas. El gas natural licuado, GNL, en inglés Liquefied Natural Gas, LNG, corresponde a gas natural en estado líquido, sometido a una temperatura entre -166 y -157 grados centígrados, a una presión ligeramente superior a la atmosférica, y con eliminación de compuestos no deseados, Hg, CO2, H2S, agua e hidrocarburos pesados. Mediante este proceso el volumen del gas natural disminuye 600 veces. En la producción del GNL, el gas es alimentado a la planta de licuefacción, proveniente de los campos de explotación o de los gasoductos. En la gasificación se tienen en cuenta las especificaciones en el punto de entrega. Masivamente el GNL es transportado por barcos, pero también puede ser por trenes o por camiones. Para regresar el GNL a su estado gaseoso, este es reconvertido en la planta de regasificación, para ser entregado al gasoducto para su distribución. HAI Gas maneja este proceso, simulando el funcionamiento de cada instalación incluida en el proceso. El sistema de gas considera dos aspectos. La conectividad con el sistema eléctrico, la cual se da por medio de la generación térmica a gas, y la competencia por la atención de la demanda. La cadena de suministro de gas natural, que se puede simular con todo detalle. Incluye las siguientes instalaciones: campos productores, gasoductos, almacenamientos de gas, estaciones de bombeo, plantas de licuefacción,
plantas de regasificación, y nodos de demanda, segmentados como demanda industrial, vehicular y residencial. La planificación y la programación del transporte de gas es el resultado de integrar información y acciones sobre dos sistemas. Sistema físico, asociado a la infraestructura física y a su operación para el transporte de productos, y sistema comercial, asociado a las transacciones comerciales relacionadas con el transporte de productos, normalmente mediante contratos de largo plazo, los cuales se plasman en las nominaciones que realizan los agentes para concretar la entrega y el transporte de los productos. La demanda de gas natural se asocia a los nodos de gas, áreas operativas, y dentro de ellas se asocia a sectores consumidores, de acuerdo con el usuario final. Ejemplos de sectores: transporte, industrial, comercial, residencial y generación de electricidad. La demanda de gas natural se da en MBTU. HA Gas maneja múltiples tipos de gas, clasificados por su poder calorífico, de forma que calcula la mezcla óptima para la energía a entregar en cada nodo de consumo. El sistema de gas considera dos aspectos: la conectividad con el sistema eléctrico, la cual se da por medio de la generación térmica a gas, y la competencia por la atención de la demanda. Equilibrio económico electricidad-gas. Se debe considerar tres casos: cuando HAI Power corre integrando los sectores de electricidad y de gas. En este caso, la demanda de gas para generación de electricidad corresponde a una variable, cuyo valor es establecido por el modelo, minimizando conjuntamente la operación de todo el sistema, maximizando el excedente de los productores. HAI Gas corre solo. En este caso, la demanda de gas para generación de electricidad corresponde a un parámetro del modelo, cuyo valor es establecido exógenamente por el usuario. La atención, o no, de la demanda de gas para generación de electricidad será decidida por el modelo. HAIL corre solo con restricciones parciales sobre el mercado de gas, sin incluir las demandas sobre otros sectores consumidores de gas natural. Take or Pay, TOP, es una cláusula contractual que requiere que el comprador acepte la entrega de una cantidad específica de bienes o servicios del vendedor, o pague una multa si no lo hace. Por lo tanto, protege al vendedor contra posibles pérdidas, si el comprador se niega a completar la compra en una fecha, o en un periodo determinado. Una cláusula TOP es común en las industrias energéticas, incluidas el petróleo, el gas natural, los minerales, la electricidad y el carbón, que buscan inversiones significativas. También se le llama la cláusula de la muerte. Normalmente, el contrato se firma antes de que las empresas vendedoras comiencen el desarrollo de infraestructura industrial. Por lo tanto, es un tipo de acuerdo de compra a mediano o a largo plazo. La gráfica corresponde a resultados de experimentos realizados por Luis Barroso, de PSR, para presentar el precio spot de un mercado de electricidad como función del porcentaje de cubrimiento de riesgos. Es evidente que, si el modelo de despacho utilizado por un agente no contiene los contratos o una estimación de ellos, su percepción del precio y del despacho de plantas estará equivocado, lo que afectará la estimación de sus ingresos reales. El modelaje de contratos es parte de los modelos matemáticos en muchas cadenas de abastecimiento, y requiere de ecuaciones especializadas que permitan simular la gestión detallada de cada tipo de contrato. Solo hay una forma adecuada de estudiar los contratos TOP, y en general cualquier contrato bilateral: modelar las operaciones y las transacciones financieras, tal como se describen en el contrato. Las aproximaciones a este modelo solo traerán pérdidas económicas para los generadores y para la sociedad. Por ejemplo, intentar adaptar un modelo de despacho económico, parametrizando el despacho de las centrales térmicas, traerá consecuencias negativas para todos los agentes del mercado, térmicos, hidráulicos y renovables. Generaciones forzadas se pueden implementar en un modelo de despacho económico, sin necesidad de modificaciones en el modelo. Pero esto implica pérdidas para las centrales térmicas, cuando los costes marginales de la electricidad están por debajo del coste variable del TOP. HAI-H2, cadena de abastecimiento del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo,
pero no se encuentra libremente, por lo tanto, hay que producirlo. Es un vector energético, que almacena energía que posteriormente será liberada. El hidrógeno es fundamental para el futuro del sector energético. Sus características industriales son: gris, procede de combustibles fósiles. Azul, en este caso el CO2 resultante se almacena y no se libera a la atmósfera. Verde, se extrae del agua por electrólisis, no genera residuos, más que el oxígeno. Dorado, almacenado, natural o artificialmente, en el subsuelo de forma aislada. A la fecha, HAI está realizando la investigación y el desarrollo tecnológico necesarios para incluir eficazmente este recurso en HAI Power. Modelamiento de asuntos regulatorios. HAI ha desarrollado competencias en el modelamiento del impacto regulatorio en el sector eléctrico. Estos servicios dependen del momento que esté viviendo el sector y producen información analítica para el regulador, que puede conocer el impacto cuantitativo de las normas reglamentarias que piensa imponer en el mercado eléctrico, y los agentes del mercado, quienes pueden conocer a priori el impacto de posibles cambios en la reglamentación que piensa realizar el regulador, o a posteriori, explicando a los agentes cómo está trabajando una norma, o un conjunto de normas, que ha impuesto el regulador. Este tipo de estudios ayudan a determinar posiciones óptimas de los agentes, para tomar ventaja de la reglamentación. El advenimiento de nuevas fuentes de energía, como la solar, la eólica, el hidrógeno verde y el azul. Estas fuentes están directamente con la evaluación del impacto en el cambio climático, y normalmente se asocian a procesos de transición energética. Con toda seguridad, al final de la cadena productiva, las nuevas fuentes disminuyen las emisiones de CO2 y NOx, percepción que puede cambiar si se considera toda la cadena de abastecimiento incluyendo todas las actividades involucradas, desde el punto de vista de costos y emisiones. Evaluarlas con precisión implica un esfuerzo mayor en el modelamiento matemático. Un ejemplo interesante es el caso de los carros eléctricos, que eliminarán las emisiones de CO2 en el área donde circulan, pero que requieren de baterías para su funcionamiento. Si se considera solo el primer aspecto, casi con toda seguridad la proliferación de autos eléctricos es la mejor decisión. Sin embargo, se debe considerar: la electricidad consumida por los carros debe ser generada, transportada y distribuida, por lo tanto, evaluar su costo es un proceso complejo. La eficiencia de los carros eléctricos es menor que la de los carros que utilizan combustibles fósiles, lo que conlleva mayor consumo de energía. Todo indica que el costo de operación debe ser mayor que el de los combustibles fósiles. Estas son las cuentas mínimas que se deben realizar: evaluar la sostenibilidad económica del proyecto a nivel regional. Si se considera el segundo aspecto, el suministro de las baterías eléctricas, la situación puede ser diferente. El proceso de producción de baterías implica la explotación de minerales especiales, litio, cobalto, zinc, magnesio. Su costo y emisión de CO2 y NOx incluye desde la localización, explotación, transporte y refinación industrial. Cuando la batería llega al final de su vida útil, su disposición es un problema que se debe incluir, ya que puede incluir el desarrollo de plantas especializadas en este negocio. El costo de una batería para un automóvil es alto, y en muchos casos la relación de la batería con la marca genera dependencias no deseables en un mercado competitivo, lo que disminuirá su demanda. Estas son las cuentas mínimas que se deben realizar para evaluar precisamente la sostenibilidad ambiental y económica del proyecto. Es posible que, al considerar todas las cuentas, incluyendo toda la cadena de abastecimiento, el proyecto no sea rentable y no sea ambientalmente sostenible, porque genera más contaminación que la que evita. Esto es extensible a todo tipo de fuente de energía. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en
maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Gestión científica de riesgos hidroclimáticos. Lo primero que debe considerarse son los tipos de riesgos que enfrenta un sistema de recursos hídricos y climáticos, que están asociados con desviaciones del flujo de agua, de la luminosidad y la velocidad del viento, de su valor esperado. En la cola inferior, escasez generará múltiples tipos de riesgos. Medio ambiente, caudales inferiores al flujo mínimo necesario para garantizar la calidad del medio ambiente. Déficit en la demanda de I, acueductos, 2, sistemas de riego, 3, industrias, etc. Déficit en la demanda de electricidad, I. Problemas en las cosechas. En la cola superior, abundancia, los riesgos son inundaciones, deslaves, derrumbes, etc. y problemas en las cosechas. Otro punto para tener en cuenta es diferenciar los aspectos económicos del costo de operar un sistema durante la situación normal, de los costos que pueden ocurrir durante y después de un evento extremo. En este caso, el diseño y el funcionamiento del sistema deben tener en cuenta la resiliencia ante estos eventos, que en muchos casos no se pueden medir en términos económicos razonables. Por ejemplo, al decidir la plantación de un cultivo que dura varios años, como la palma africana, se debe tener en cuenta la probabilidad acumulada de que el cultivo sobreviva 1, 2, n años. Esto tiene que ver con la evolución del clima en los próximos años. Los modelos matemáticos producidos por HAI manejan el riesgo. Científicamente, basándose en las leyes matemáticas de la probabilidad para calcular de manera precisa las funciones de distribución de los riesgos asumidos. En este caso se incluyen en el modelaje el resultado de trabajos científicos orientados a la gestión de riesgos, como el realizado por Buckfellow en USF, para controlar los riesgos, de todo tipo, por medio del Value at Risk, VAR. Si se desea evaluar riesgos en cualquier sistema, los modelos utilizados deben ser del tipo de optimización estocástica, ya que los riesgos son inherentes al carácter aleatorio del sistema y de su entorno. Dado que el riesgo es un criterio subjetivo, ya que hay personas propensas al riesgo y otras averses, es necesario realizar un análisis de la posición en la toma de decisiones, ya que no existe una solución que podamos definir como óptima. La metodología más utilizada para tomar decisiones bajo riesgo es construir una curva Pareto-riesgo versus ingreso esperado, y con base en ella seleccionar la decisión que es más confortable para la organización. Para tomar la decisión se debe considerar que hay una zona de decisiones factibles, en la cual se puede seleccionar la mejor decisión, la cual debe hacer parte de una curva Pareto de decisiones dominantes. Esto debido al carácter multicriterio del problema. Antes de resolver el problema, se debe considerar que la zona de factibilidad se debe dividir en dos. Zona de decisiones racionales, verde, en la que están las decisiones que tienen un soporte racional, el cual en términos generales es, el riesgo aumenta en la medida que aumenta el ingreso esperado, lo cual ocurrirá si nos movemos sobre la curva Pareto. Zona de decisiones irracionales, azul, en la que están las decisiones que no tienen un soporte racional ni lógico. Por ejemplo, no tiene sentido aumentar el riesgo, en tanto se disminuye el ingreso esperado. Esto ocurre si quien toma la decisión se mueve en la curva frontera superior. La búsqueda de la solución debe realizarse en la zona de decisiones racionales, y más específicamente sobre la curva Pareto, riesgo versus ingreso esperado. Para las decisiones sobre la curva no se puede indicar cuál es mejor que otra, ya que dependen de la posición con respecto al riesgo del tomador de decisiones. Lo que, si se puede afirmar, y probar matemáticamente, es que dominan a cualquier decisión que esté al interior de la zona de factibilidad racional, indicadas en la imagen por los círculos rojos. Por otro lado, existe la tendencia a creer que utilizar un modelo de optimización estocástica y maximizar la función de ingresos esperados es una buena solución. Sin embargo, esta puede ser la peor decisión racional. El análisis de riesgo indica que la decisión que maximiza el ingreso esperado coincide con la decisión que maximiza el riesgo racional. Esto indica que,
si se ignora el análisis de riesgo en un modelo de optimización estocástica. Optimizar solo el valor esperado llevará al sistema a una posición totalmente vulnerable al riesgo, quizás la peor que se pueda tomar. Desafortunadamente, lo común es utilizar modelos matemáticos estocásticos sin considerar restricciones para la gestión del riesgo. El modelador piensa que la optimización estocástica resuelve los problemas de riesgo, y eso no es verdad. El procedimiento por Bakke-Feller-Uriashev es, quizás, el más utilizado para incluir el control de riesgos en modelos de optimización estocástica. La imagen presenta los resultados de los costos proporcionados por un modelo de optimización estocástica. Para facilidad asumamos que cada barra corresponde al costo de un escenario, de tal forma que todas las barras juntas representan la función de distribución empírica de los costos. Con base en dicha distribución se pueden calcular los siguientes estadísticos. Media. Desvío estándar. Valor en riesgo, VAR. Desvío del VAR. Valor en riesgo condicionado C-VAR, y desvío del C-VAR. El VAR y el C-VAR dependen de una probabilidad de excedencia beta, con base en la cual se define el máximo costo que se desea asumir. Si la probabilidad cambia, cambiarán el VAR y el C-VAR. Para el caso de control de costos, el VAR se define como el punto para el cual se ceden los costos con una determinada probabilidad beta, en este caso igual al 5%. El C-VAR, valor en riesgo condicionado, corresponde al valor esperado del costo, dado que se ha excedido el VAR. Controlar el VAR o el C-VAR tienen el mismo efecto cualitativo, controlan los costos altos. Pero no producen exactamente los mismos resultados, salvo cuando las funciones de distribución son normales. Si se desea controlar las ganancias, exigir un mínimo de ganancia, o de ingresos, se debe trabajar sobre la cola inferior de la distribución de probabilidad. Los modelos de despacho son el centro para construir otros modelos complementarios, para optimizar otras actividades funcionales que debe realizar la empresa. Estos modelos son: planificación estratégica, diseño de la cadena de abastecimiento, decisiones estratégicas en relación con la capacidad, la localización y las especificaciones técnicas de la infraestructura eléctrica, y gestión financiera, simulación integrada de despacho más modelización financiera, orientado al uso en la valoración de activos eléctricos, y/o para analizar la salud financiera de los agentes en un mercado. Planificación táctica. ETRM, Energy Trading and Risk Management, decisiones óptimas a mediano y largo plazo, relacionadas con la comercialización de energía y la cobertura de riesgos financieros. Y mantenimiento, optimiza las decisiones asociadas al mantenimiento preventivo de los activos eléctricos. Se puede aplicar a los activos en una región, una red nacional, y a los activos de un agente. Modelos estadísticos de precios spot. Lo tradicional para proyectar precios en un mercado eléctrico es utilizar las variables duales, o costos marginales, de las ecuaciones de demanda, como un proxy del precio spot. Esta teoría es válida si el mercado se comporta como un mercado perfecto que se puede representar con un modelo de despacho a mínimo costo. Pero si esta hipótesis no se cumple, no se debe utilizar dicha aproximación, ya que conllevará pérdidas de la eficiencia económica de la empresa. En muchos casos su quiebra. En mercados competitivos, como España, Colombia, estos modelos deben reflejar que los precios provienen de un mercado competitivo, y no de un modelo de despacho a mínimo costo. Es tradicional utilizar los modelos de despacho económico para generar series sintéticas de precios spot, lo cual puede ser una buena aproximación para los mercados despachados por un modelo matemático. Pero esta no es una buena opción para los mercados competitivos, en los que el precio spot es generado a partir de las ofertas de los agentes. Si se utiliza un modelo de despacho competitivo, por ejemplo, NASCONA, el enfoque podría ser correcto. Para el modelo de despacho regulado, HAI ha implementado un modelo de generación sintética, basado en un conjunto de modelos estadísticos que se incluyen en el modelo de despacho. El enfoque del modelaje se basa en la observación del comportamiento del mercado eléctrico colombiano, considerando el impacto en los precios spot, debidos a los cambios realizados por la CREG en la reglamentación del sector eléctrico. Sistemáticamente se puede notar que,
Cada cambio en la reglamentación del mercado trae como consecuencia aumento de la media del precio spot y aumento en la volatilidad del mercado. Esos impactos no pueden ser reproducidos por un modelo de despacho económico tradicional. Las gráficas presentan la serie de precios spot del mercado colombiano, en el periodo 2009 a 2013, y las series producidas por el modelo SSDP, integrando las corridas de planeamiento indicativo, realizadas por el ISO del Sistema Interconectado Colombiano. Como se puede notar, las series de costos marginales del SDDP no son buenos predictores del precio spot. Sirven para verificar que la teoría se cumple: el precio spot de un mercado competitivo será mayor que el costo marginal de un modelo de despacho a mínimo costo, en este caso sensiblemente mayor. La gráfica presenta la comparación de la proyección del modelo bayesiano de HAI y la serie real de precios spot. En este caso la metodología es: se utilizan n modelos estadísticos, 3 en este caso, y se calibran con base en variables que estén incluidas en el modelo de despacho, y se incluye en el modelo de despacho los n modelos, de forma tal que la predicción del precio spot sea una combinación lineal bayesiana de todos los modelos. El diagrama presenta el proceso de proyección de precios spot en mercados eléctricos libres. Existen muchos casos reales de quiebras económicas derivadas del mal uso de los modelos matemáticos. Los estimadores del precio spot son determinantes del éxito de la evaluación financiera, en el sector eléctrico, en cualquier tipo de mercado. Decisiones de planificación estratégica en relación con la capacidad, la localización y las especificaciones técnicas de la infraestructura eléctrica. Desastres industriales disruptivos. Estos eventos trajeron una cantidad sin precedentes de interrupciones a las cadenas de suministro de alta tecnología y automotrices en todo el mundo, teniendo como una de sus consecuencias el impacto financiero en las empresas que resultaron afectadas. Los desastres disruptivos no solo se limitan a cadenas de abastecimiento globales, también se extienden a cadenas nacionales y diagonal o regionales que cada vez con mayor frecuencia se ven afectadas por desastres naturales, muchos de ellos derivados del cambio climático y por eventos sociales, como las protestas sociales que interrumpen el libre flujo de las personas y de los productos. También se pueden considerar como eventos disruptivos los cambios inesperados de los precios de los materiales, ya sean materias primas o productos terminales. Ante estos riesgos, se han debido ajustar los criterios del diseño de las redes logísticas para que incluyan las metodologías necesarias para proteger a las empresas de los eventos disruptivos, limitando su impacto financiero y aumentando su resiliencia. Estos eventos trajeron una cantidad sin precedentes de interrupciones a las cadenas de suministro de alta tecnología y automotrices en todo el mundo, teniendo como una de sus consecuencias el impacto financiero en las empresas que resultaron afectadas. Los desastres disruptivos no solo se limitan a cadenas de abastecimiento globales, también se extienden a cadenas nacionales y diagonal o regionales que cada vez con mayor frecuencia se ven afectadas por desastres naturales, muchos de ellos derivados del cambio climático y por eventos sociales, como las protestas sociales que interrumpen el libre flujo de las personas y de los productos. También se pueden considerar como eventos disruptivos los cambios inesperados de los precios de los materiales, ya sean materias primas o productos terminales. Ante estos riesgos, se han debido ajustar los criterios del diseño de las redes logísticas para que incluyan las metodologías necesarias para proteger a las empresas de los eventos disruptivos, limitando su impacto financiero y aumentando su resiliencia. El Enterprise-Wide Optimization System, EWOS, para el diseño y planificación de cadenas de suministro industriales resilient se denomina SCD, y está formado por varios modelos que interactúen entre sí. El primer modelo se llamará LOGFAN. Está orientado a definir las inversiones que se realizarán en infraestructura necesaria para la producción. Corresponde a un modelo dinámico que define, para cada periodo del horizonte de planificación, las inversiones a realizar y la red para la operación a corto plazo. Como parámetros de entrada se debe considerar los costes de inversión, tasa de rendimiento del capital, los costes de los préstamos, periodo de pago y otras consideraciones financieras. Las restricciones del modelo están relacionadas con logística de inversión y riesgos financieros.
Los principales resultados del modelo son: VAN, valor actual neto de las inversiones; VAR, valor en riesgo; flujo de caja y diseño de redes para los primeros periodos. El segundo modelo se llamará SANDO-P. Su objetivo es simular operaciones industriales para cada posible red propuesta por el modelo de inversión, LOGFIN. Como parámetros de entrada debe considerar, al menos, la previsión de demanda de productos finales, suministro de materias primas, costos operativos y precios de venta. El modelo puede ampliarse para considerar otros aspectos como innovación tecnológica, que afecta a la productividad de los procesos; nuevas tecnologías, que pueden afectar a los precios de mercado, y otros que se consideren convenientes. En general, todos los parámetros de entrada son inciertos, y esto hace que un modelo de programación estocástica se base en escenarios. Esta característica hace que el modelo LOGFIN sea un coordinador de la evaluación de los escenarios a considerar en SANDO-P. Corresponde a un modelo dinámico que define, para cada periodo del horizonte de planificación, las operaciones industriales y los almacenes de materiales. En ciertos casos, puede no ser necesario considerar el almacenamiento del producto, porque puede tener poco impacto en los costos de inversión, y adicionalmente, se puede considerar que su oferta siempre es proporcionada por el mercado con precios estables. Pero esta no es una ley universal. Este no es el caso del almacenamiento de petróleo, donde los precios de mercado y la oferta de petróleo y gas son inciertos con una alta volatilidad. Las restricciones del modelo están relacionadas con el proceso de producción industrial. Normalmente, existen varias alternativas para simular este proceso. En un extremo podemos formular un modelo muy simple, tal vez unas pocas ecuaciones agregadas, que sinteticen el proceso. En el otro extremo, podemos formular un modelo detallado, que simule los procesos con gran certeza. La decisión es del modelador. Lo que sí es cierto, es que la tecnología informática disponible, ordenadores más algoritmos, permite modelos muy avanzados en este aspecto. Por lo tanto, el nivel de detalle crecerá exponencialmente en los próximos años. El principal resultado del modelo es la simulación operacional para cada periodo, para cada escenario. Datos que son necesarios para evaluar la función de costo futuro, que generan las decisiones del presente. Proporciona los estados financieros: balance de activos, pasivos y patrimonio neto; estado de resultados, pérdidas y ganancias, después de impuestos, regalías y otras contribuciones, y flujo de caja. En una lógica sana, este modelo debe ser el coordinador del proceso holístico de inversión, ya que son las vicepresidencias financieras de las organizaciones las responsables de avalar las inversiones en activos productivos. Los modelos modernos de diseño de cadenas de abastecimiento proporcionan dos tipos de resultados: la topología de la cadena sugerida por el modelo y la función de distribución de probabilidad de los indicadores de riesgo bajo diferentes políticas de gestión. A continuación se presenta un ejemplo académico de la gestión de riesgos. Como ejemplo, se presentan los resultados del control del riesgo para una aplicación de HI Power, para expansión de un sistema eléctrico de prueba de IAA. Los cuadros presentan los resultados agregados de los costos y los parámetros de control del riesgo. Se debe notar que se controla el CVAR, que debe ser menor o igual a 444, el VAR es calculado por el modelo matemático. Lo que se espera del control del riesgo es aumentar el valor esperado, disminuir la medida de riesgo, el CVAR, y disminuir el rango de la volatilidad de los costos. La comparación de las funciones de distribución empírica muestra que el efecto teórico es realidad, y que se han controlado los riesgos de manera efectiva. A los interesados en conocer más de este modelamiento, los invitamos a ver el video. Diseño resiliente de cadenas de abastecimiento. El modelamiento financiero incluido en HI Power es del tipo de Assets and Liabilities Management, ALM.
ALM permite alinear los riesgos del ambiente que se reflejan en el balance y el estado de pérdidas y ganancias, tanto del lado de los activos como de los pasivos. ALM correlaciona todos los riesgos de una organización, de manera tal que la exposición total al riesgo que enfrenta la organización no se ve reducida o aumentada, como ocurre cuando se ignora las estructuras de correlación de los riesgos. Para representar los procesos, en los modelos ALM se tienen dos tipos de variables: inventarios y flujos financieros. Las variables de inventario, o de balance, son análogas a las cuentas de balance contable, y representan el estado de la cuenta después de las transacciones en un periodo. Por su parte, las variables de flujo son análogas a las cuentas de ingresos y egresos, y representan flujos netos ocurridos entre dos fechas, el comienzo y el fin de un periodo del horizonte de planificación. Se consideran tres tipos de ecuaciones básicas para el modelaje de planificación de cuentas financieras: balance de activos, balance de pasivos y flujo de caja. Optimización de decisiones financieras. Como mejora sustancial al proceso de toma de decisiones, la vinculación del modelo financiero con los modelos de simulación del sistema y del mercado energético permite optimizar manejo fiscal, dividendos, repatriaciones de capital, pago o prepago de pasivos, etc. Estructura de capital y precios de transferencia. Realizar análisis probabilístico del riesgo financiero corporativo, de forma tal de obtener decisiones sólidas, que protejan a la organización ante eventuales eventos inesperados. Los modelos ALM producen como resultado los estados financieros y fiscales de la organización. Estado resultados. Balance de activos y pasivos, y flujo de efectivo. A los interesados en conocer más de este modelamiento, los invitamos a ver el video. Inteligencia artificial en empresas financieras. Gestión de activos y pasivos. Caso: valoración de una empresa generadora de electricidad. En 2013, la empresa de generación USA Express seleccionó a HAI para asesorarlos en el proceso de licitación abierto por el gobierno colombiano, para la venta de su participación mayoritaria en MW Express. MW Express poseía y operaba 6 plantas de generación, con una capacidad instalada de 2.212 MW y una generación media anual de 9.500 GWh año. Su generación durante 2012 representó el 16.45% de la demanda en Colombia. En 2013, la empresa de generación USA Express seleccionó a HAI para asesorarlos en el proceso de licitación abierto por el gobierno colombiano, para la venta de su participación mayoritaria en MW Express. MW Express poseía y operaba 6 plantas de generación, con una capacidad instalada de 2.212 MW y una generación media anual de 9.500 GWh año. Su generación durante 2012 representó el 16.45% de la demanda en Colombia. La evaluación de la rentabilidad de los negocios que puede realizar un generador corresponde a la suma de dos negocios. Venta en el mercado spot. Compra-venta en el mercado de largo plazo. Cada negocio debe evaluarse independientemente, a no ser que existan hechos cumplidos cuyas implicaciones económicas se deben respetar. La valoración debe realizarse sin incluir la financiación de la inversión, y posteriormente se debe incluir la financiación. El activo debe ser rentable en el mercado spot para que se justifique la inversión. La compra-venta de energía puede no incluirse en la valoración. El proceso tradicional de evaluación financiera de proyectos eléctricos se basa en dos pasos coordinados. Primero, evaluación de las posibilidades de generación y de los precios spot, por medio de un modelo de despacho económico, 1. Segundo, evaluación del impacto financiero, por medio de un modelo de simulación, que produce los estados financieros, y la evaluación de la exposición al riesgo financiero. El feedback entre los modelos lo realiza el tomador de decisiones, quien acepta la situación o propone un nuevo escenario para continuar el proceso. La metodología de Hightower se basa en integrar los dos modelos, el de despacho del sistema eléctrico y el modelo ALM para la optimización de la situación financiera. De esta forma, en una sola pasada, produce la solución óptima de la operación o de la expansión
de un agente en el mercado eléctrico. El análisis de riesgo, la optimización de las decisiones fiscales y financieras, y los estados financieros caracterizados probabilísticamente, se producen en un solo paso, garantizando la optimalidad de las decisiones. Ejemplos de los resultados producidos por Highpower son el análisis financiero individualizado para cada central de generación y el flujo de caja de la empresa en el mercado spot y flujo de caja derivado del mercadeo de largo plazo. La evaluación de ingresos y de egresos operacionales se constituye en el núcleo del estado de resultados, pérdidas y ganancias operacionales, antes de impuestos sobre la renta. De esta forma se tiene el input necesario para la evaluación de los informes financieros y la toma de decisiones incluyendo variables financieras y decisiones de estructura de capital. Orientado a optimizar las decisiones asociadas al mantenimiento preventivo de múltiples activos eléctricos. Se puede aplicar a los activos en una región, una red nacional y a los activos de un agente. Objetivos. Optimizar uso de los recursos del mantenimiento. Minimizar impacto del mantenimiento. Decisiones sobre fechas para realización de mantenimientos, meses, semanas, días, horas. Minimizar costos. Maximizar beneficios económicos. La gestión del mantenimiento debe enfrentar dos problemas complementarios, relacionados con el mantenimiento óptimo de componentes. Se refiere a qué actividades realizar cada componente de la red de activos industriales, y red de activos, coordinar el mantenimiento de todos los activos de la red. Busca garantizar el funcionamiento seguro y económico de la red de activos. El punto de partida son los sistemas PHM Prognostics Health Management, orientados a mantener identificado el estado de todas las partes de las componentes de la red de activos. Por ejemplo, en una red de granjas solares, debe estimar los parámetros del estado de cada panel de celdas solares en cada granja, relacionado con el tiempo de vida útil que le queda al panel, y a partir de allí determinar el scheduling de mantenimiento de cada una de las granjas solares. El proceso de mantenimiento holístico implica una visión integrada de los dos problemas que se deben enfrentar. Partiendo del estudio del comportamiento de cada componente que pueda fallar en un sistema industrial hasta llegar a la toma de decisiones sobre lo que se debe hacer con cada activo en un periodo de corto o de mediano plazo. Esto implica que se deben combinar dos tipos de modelos, de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Para asignar las actividades de mantenimiento y las actividades productivas se utilizan modelos de analítica prescriptiva, optimización, orientados a determinar las decisiones óptimas, y predictiva orientados a determinar las condiciones de funcionamiento de los equipos. Por otro lado, se considera que existen recursos limitados para realizar los mantenimientos, lo que garantiza que se respeta la cantidad de recursos consumidos, de acuerdo con el inventario de recursos existentes. Para ello se requiere conocer la cantidad de recurso consumido por periodo de mantenimiento realizado, RMXX, RM. Ejemplos de tipos de recursos, tipos de mano de obra, maquinaria, repuestos. El resultado del modelamiento es un plan de mantenimiento detallado para cada periodo del horizonte de planificación. Desde el punto de vista temporal, un modelaje apropiado permite la escalabilidad del modelo de forma tal de que con el mismo modelo algebraico se produzcan decisiones de mediano, corto plazo, y con ligeros ajustes de programación de operaciones. Por otro lado, se considera que existen recursos limitados para realizar los mantenimientos, lo que garantiza que se respeta la cantidad de recursos consumidos, de acuerdo con el inventario de recursos existentes. Para ello se requiere conocer la cantidad de recurso consumido por periodo de mantenimiento realizado, RMXX, RM. Ejemplos de tipos de recursos, tipos de mano de obra, maquinaria, repuestos. El resultado del modelamiento es un plan de mantenimiento detallado para cada periodo del horizonte de planificación. Desde el punto de vista temporal, un modelaje apropiado permite la escalabilidad del modelo de forma tal de que con el mismo modelo algebraico se produzcan decisiones de mediano, corto plazo, y con ligeros ajustes de programación de operaciones.
Se entiende por planificación holística de un sistema interconectado, la planificación integrada de las instalaciones mayores del sistema eléctrico. Estas pueden ser centrales y unidades de generación, almacenamientos de energía, canales de conducción, embalses, líneas de transmisión y subestaciones del sistema de transmisión. Para analizar lo anterior se puede generar un modelo que integre el despacho económico, o cualquier modificación de este, con el modelo de mantenimiento, ecuaciones que representan el proceso de mantenimiento para cada tipo de instalación. El objetivo de la operación será maximizar el excedente social, que para sistemas eléctricos, en los que se asume la demanda inelástica, corresponde a minimizar los costos de funcionamiento. A continuación se presentan los resultados de un caso ejemplo realista. En dichos resultados se puede visualizar la coordinación del mantenimiento de las centrales de generación o mayores, del sistema interconectado colombiano. La figura presenta la disponibilidad de las plantas de generación, para cada uno de los periodos en los que se ha dividido el horizonte de planificación. La figura presenta la generación de las centrales hidráulicas, para cada uno de los periodos en los que se ha dividido el horizonte de planificación. Coordinación de mantenimientos de agentes generadores competitivos. Este modelo puede ser utilizado por un generador con poder dominante, fijador de precios, que desea establecer los periodos en los que más le conviene realizar sus mantenimientos, de forma tal de maximizar sus ingresos afectando el precio spot. Si el generador tiene poder de mercado, debería utilizar un modelo del tipo MPEG, Mathematical Programming with Equilibrium Constraints. A los interesados en conocer más de este modelamiento, los invitamos a ver el video. Mantenimiento holístico de activos eléctricos. Casos: centrales hidráulicas y granjas solares. HAI Power. Enterprise-Wide Optimization System. Aplicaciones. Modplan. Planificación de la expansión del sistema de transmisión del Perú. Modelo desarrollado por Decision Wealth, a partir del modelo Sistema Hidrotérmico y Gas, SHTG, y que hoy es soportado por HWPO Thalamus Artificial Intelligence, como parte del sistema HAPower. HAI es una empresa spin-off originada en Decisionware. Modplan fue producido utilizando Optex. Desde 2015, Modplan ha sido evaluado con todo detalle por Osinertmin, para que COSCENAC lo utilice como herramienta analítica oficial, para determinar el plan de expansión de la transmisión del Perú, conforme lo establece la ley peruana. HAPower fue entregado a COES-SINAC utilizando como lenguaje de programación GAMS. Plataforma de desarrollo Optex, Optimization Expert System. Lenguaje algebraico de alto nivel, más fácil de comprender y programar. Código GAMS con comentarios acorde a los manuales de modelaje matemático y sistema de información. Código abierto, fácil de adaptar a las nuevas necesidades de los sistemas eléctricos. Formulación documentada de forma de garantizar transparencia. Utiliza optimización paralela para acelerar el proceso de solución. Siguiendo el enfoque modular de Optex, existen múltiples versiones del Modplan, las cuales se caracterizan por los grupos de ecuaciones que las integran. Los interesados en conocer más de este caso, y del desarrollo especializado de HAPower para el mercado peruano, pueden ver el video. HAI Power Perú. Sistema de soporte de decisiones para agentes del sector eléctrico peruano. Para información detallada de la actual versión de Modplan, incluida en HAPower, se invita al interesado a ver el video. Modplan Perseo. Aceleración utilizando MGSDDP. Presenta las mejoras implementadas en Modplan, para acelerar aún más su velocidad de solución. Planificación de la explotación de yacimientos de gas natural. A finales de la última década del siglo pasado, Oil Express, una compañía petrolera global, solicitó apoyo a HAI para definir una estrategia para planificación de las operaciones en campos de gas natural, utilizando modelos matemáticos. El reto fue desarrollar un modelo que apoyase la toma de decisiones respecto a la explotación de yacimientos de gas natural y su impacto en las finanzas de Oil Express. Para ello, HAI diseñó e implementó un sistema de soporte de decisiones estratégicas, que incluyó los modelos siguientes.
Simulación de despacho económico de electricidad y gas. Optimización de las decisiones de comercialización de gas. Optimización de las decisiones financieras y fiscales de Oil Express y simulación financiera de los compradores del gas. Esta fue la primera versión de HACour. Con base en HACour, Oil Express tomó decisiones que produjeron resultados exitosos, al retrasar la explotación de un campo de gas, para un momento económicamente más conveniente. A continuación, se analiza una propuesta de TOPS realizada por el gobierno, que no proviene de un proceso de optimización, sino que fueron definidas considerando la lógica y las buenas prácticas. HAI y Oil Express procedieron a realizar un ajuste en el valor de los TOPS para que se acercaran a un valor óptimo teórico, y así analizar el comportamiento del mercado en mejores condiciones. Estos valores ajustados tampoco provienen de un proceso de optimización. Sin embargo, el modelo HACour puede utilizarse para determinar los valores óptimos para el top de cada agente. Para validar el enfoque de HAI, se implementaron 5 casos para considerar la modelación top. A continuación, se muestra el código asociado con el modelado y la descripción. No top sin contratos. Libre generación óptima de contratos. Las ecuaciones se incluyen en el modelo de despacho, HACour, para representar con precisión los contratos top. Rodante generación mínima en la base. La generación mínima de la central térmica es obligatoria durante el periodo de rodadura, para asegurar el cumplimiento del contrato. Mensual generación mínima mensual. Se obliga a la generación mínima mensual de la central térmica, para asegurar el cumplimiento del contrato. Más restrictivo que el anterior. MWKTE generación fija en la base. La central térmica se ve obligada a generar en la base, de forma permanente, para asegurar el cumplimiento del contrato. Más restrictivo que el anterior. Todas las generaciones forzadas se pueden implementar con un modelo de despacho económico, sin necesidad de modificaciones en el modelo. Los resultados económicos agregados muestran que, siguiendo la lógica, la opción más económica es no considerar los contratos top. Al incluir el top, se debe asumir una prima de riesgo, la cual podría establecerse como la diferencia entre los contratos de generación optimizada, libre, y los contratos no top. En este caso implica un 26% de sobrecosto. Los últimos 3 casos conllevan sobrecostos, debido a la mala calidad de los modelos matemáticos. A medida que aumenta la mala calidad, aumentan los sobrecostos. Se puede concluir que, si implementamos modelos matemáticos de baja calidad, esto se traducirá en operaciones más costosas, que pagarán los agentes del mercado. El primer candidato es el usuario de los modelos. La información financiera del mercado se presenta por medio de la curva acumulada de ingresos operativos estimados, a lo largo de todo el horizonte de planificación. El gráfico muestra los ingresos operativos de los generadores hidráulicos. Se debe notar que, sin ser firmantes de los TOPS, los hidráulicos terminan pagando, con utilidades, los costos de los errores de los térmicos. Estos gráficos presentan la agregación de todos los generadores, pero existen para cada generador individual. A los interesados en conocer más de este modelamiento, los invitamos a ver el video. Oil Express. Natural Gas Field Exploitation Planning. Cerebros artificiales, integración de inteligencia artificial y programación matemática, es el resultado de la investigación de HAI en metodologías de modelado matemático disruptivo para la industria 4.0. Y son la base de la arquitectura computacional de los Enterprise-Wide Optimization Systems. Para más información, se invita a los interesados a ver el video. Artificial Brains, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration. El diagrama presenta la conectividad de modelos y el flujo de datos de un DSS para un generador de electricidad. En este caso integra algoritmos de analítica predictiva y de analítica prescriptiva, que coordinan todos los modelos matemáticos necesarios para una visión holística del negocio. Bajo Industria 4.0, el cerebro artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones. Se conceptualiza como el conjunto de modelos matemáticos, que intercambian información de forma autónoma entre ellos, trabajando en línea utilizando optimización distribuida. Cerebro artificial para un agente generador de hidroelectricidad.
Reto: desarrollar un negocio para optimizar la planificación y programación de la generación de energía, optimización de los mantenimientos y trading de energía a corto, medio y largo plazo. Solución: diseño e implementación de un negocio integrado por los siguientes modelos prescriptivos. Diseño de la cadena de suministro. Mantenimiento de activos eléctricos. ETRM, comercialización de energía y gestión de riesgos, y Unique Commitment of Autonomous Hydroelectric Power Plants. Incluye los siguientes modelos de inteligencia artificial y modelos predictivos. Generación sintética de caudal. Filtro Kalman de doble estado, y modelos estadísticos de precios para Image RCH. Resultado: un negocio que integra los modelos requeridos por el usuario final. Reto: desarrollar un negocio para optimizar la planificación y programación de la generación de energía, optimización de los mantenimientos y trading de energía a corto, medio y largo plazo. Solución: diseño e implementación de un negocio integrado por los siguientes modelos prescriptivos. Diseño de la cadena de suministro. Mantenimiento de activos eléctricos. ETRM, comercialización de energía y gestión de riesgos, y Unique Commitment of Autonomous Hydroelectric Power Plants. Incluye los siguientes modelos de inteligencia artificial y modelos predictivos. Generación sintética de caudal. Filtro Kalman de doble estado, y modelos estadísticos de precios para Image RCH. Resultado: un negocio que integra los modelos requeridos por el usuario final. Supervisión de mercados de servicios públicos. En 2009 y 2010, HAI tuvo la oportunidad de implementar dos modelos matemáticos para apoyar las labores de supervisión del mercado eléctrico colombiano. MODSEI, modelo de despacho del sistema eléctrico y del mercado económico para la Superintendencia de Servicios Públicos Domésticos de Colombia, SSDP. Reto: SSDP contrató a HAI para implementar un sistema de modelos para simular el funcionamiento conjunto del mercado eléctrico y el del gas. Solución: implementación de un modelo matemático que simula el despacho económico. El modelo incluye el sistema de transporte de gas, la producción y el manejo de GNL, vía licuefacción y regasificación. Resultado: MODSEI, una versión de HA Power para simular las redes de transmisión de electricidad y gas en Colombia. El modelo se personalizó para incluir datos conocidos por la SSPD, como supervisor del mercado. Por ejemplo, incluye los contratos de compra-venta entre agentes. Modelo matemático supervisor del mercado mayorista de electricidad. Reto: desarrollar un negocio para las actividades de vigilancia de los sectores de electricidad y gas natural, principalmente orientado a determinar el ejercicio de posición dominante en el mercado eléctrico. Solución: diseño e implementación de negocio que incluyó los siguientes modelos. Despacho de electricidad y gas. Equilibrio competitivo del mercado de la electricidad. Despacho real del sistema interconectado considerando los contratos de compra-venta a largo plazo de gas natural y de electricidad. Estados financieros de los generadores de electricidad considerando el despacho real, y un modelo económico de mercado de Stackelberg, con dos tipos de agentes: formadores de precios y tomadores de precios. Resultado: un negocio que integra los modelos requeridos por el supervisor, basado en High Power. Integra modelos de equilibrio de un mercado competitivo, y permite determinar el estado financiero de los agentes, y el ejercicio de posición dominante de los agentes líderes. Los interesados en conocer más de estos casos, y del desarrollo especializado de High Power para el mercado colombiano, pueden ver el video. HAI Power Colombia. Sistema de soporte de decisiones para agentes del sector eléctrico colombiano. Los interesados en conocer la experiencia de HAI en el sector eléctrico pueden consultar el video. Electricity Industries. Enterprise-Wide Optimization Systems. Products and Experiences. Hoy en día se puede decir que, al igual que las matemáticas en papel, las matemáticas secuenciales, para ordenadores de un solo procesador, serán a corto plazo una lengua muerta. Al igual que en el cerebro humano, en el futuro solo el pensamiento matemático paralelo será práctico.
La nueva analítica es autónoma, paralela y distribuida. Pensamiento paralelo. Al igual que Albert Einstein, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Gracias por su atención.